Imagina un tiempo en que toda la humanidad hablaba un solo idioma, compartía un solo propósito. Un tiempo en que el poder colectivo de la humanidad parecía ilimitado. ¿Qué harías si te dijeran que, en su ambición de alcanzar el cielo, el hombre selló su propio destino? La historia de la Torre de Babel no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja las consecuencias de nuestra propia arrogancia. Quédate hasta el final y descubre cómo una simple construcción cambió el curso de la historia humana para siempre. En un tiempo muy lejano, mucho antes de que las naciones se esparcieran por toda la tierra y las culturas comenzaran a diversificarse, toda la humanidad compartía un solo idioma. En este mundo primitivo, las palabras eran claras, las intenciones eran comprendidas sin malentendidos, y el sentido de unidad era algo natural. La comunicación fluida no solo facilitaba la vida diaria, sino que también creaba una sociedad en la que el pensamiento colectivo podía fluir sin obstáculos. Imagina, por un momento, un mundo donde cada persona puede entender a la otra sin necesidad de traducción o interpretación, un mundo donde las barreras lingüísticas no existen y las ideas fluyen como un río caudaloso. En medio de esta era de armonía, en la vasta llanura de Sinar, un lugar fértil y amplio, los líderes de la humanidad comenzaron a soñar con algo más grande que ellos mismos. Hasta ese momento, las tribus y familias se habían asentado en diferentes partes, construyendo pequeñas comunidades, pero siempre con un ojo puesto en los demás. Sin embargo, había un temor latente, un miedo a ser olvidados, a ser dispersados por la vasta extensión de la tierra, perdiendo la unidad que los definía. Este miedo, combinado con un deseo creciente de inmortalidad y reconocimiento, dio lugar a una idea audaz, una que cambiaría el curso de la historia. Construyamos una ciudad para nosotros mismos, y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Esta propuesta resonó entre los líderes y ancianos, quienes veían en ella la oportunidad de dejar un legado duradero. No se trataba solo de una torre, sino de una declaración de poder, de ingenio, de la capacidad del hombre para desafiar los límites del mundo natural. Hagámonos un nombre, decían con entusiasmo, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre no era simplemente un proyecto arquitectónico, era un símbolo de su dominio sobre la creación, un desafío directo a las fuerzas que creían podían dispersarnos. La idea tomó forma rápidamente, y pronto, la llanura de Sinar se llenó de actividad. Se eligió el lugar exacto donde la torre se levantaría, una base amplia que podría soportar una estructura colosal. Se trajeron materiales de todas partes, y los mejores artesanos y constructores fueron convocados. Ladrillos de arcilla cocida, en lugar de piedras, y asfalto como mortero, fueron seleccionados por su durabilidad y facilidad de producción en masa. Estos ladrillos, que permitían una construcción más rápida y eficiente, simbolizaban el ingenio del hombre, su capacidad para moldear y transformar el mundo a su alrededor según su voluntad. A medida que la construcción avanzaba, también lo hacía el sentido de orgullo entre los hombres. Miren lo que hemos creado con nuestras propias manos, decían, mientras la torre se alzaba cada vez más alto. Desde las primeras luces del amanecer hasta el ocaso, el sonido de los martillos y las voces de los trabajadores llenaban el aire. Había una sensación palpable de logro, una creencia de que estaban logrando algo sin precedentes. Cada ladrillo colocado representaba un paso más cerca del cielo, un paso más hacia la inmortalidad. La ciudad que crecía a los pies de la torre se convirtió en un bullicioso centro de actividad, un testimonio de la capacidad organizativa y la ambición de la humanidad. Sin embargo, a medida que la torre se elevaba, también lo hacía el ego de sus constructores. Lo que comenzó como un proyecto para evitar la dispersión y preservar la unidad, lentamente se transformó en un monumento al orgullo humano. Los líderes comenzaron a creer que estaban alcanzando no solo el cielo físico, sino también un poder comparable al de los dioses. Se decía en susurros que si lograban terminar la torre, no habría nada imposible para ellos. Este era un pensamiento peligroso, uno que revelaba el verdadero motivo detrás de su construcción, no era la unidad, sino la soberbia la que guiaba sus manos. Así, lo que había comenzado como un proyecto de unidad y supervivencia, se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana. La Torre de Babel, como comenzaban a llamarla, no era solo una construcción de ladrillos y mortero, sino un testimonio de la ambición sin límites del hombre. Pero la pregunta que comenzaba a surgir en el corazón de algunos era inevitable: ¿podría la humanidad realmente alcanzar el cielo sin enfrentar las consecuencias? ¿Estaban destinados a ser recordados por su grandeza o por su caída? Mientras la torre seguía su ascenso hacia el cielo, el bullicio de la construcción resonaba a kilómetros de distancia. Cada día,
nuevos obreros llegaban a la llanura de Sinar, atraídos por la magnitud del proyecto y por la promesa de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La ciudad que crecía alrededor de la torre se convirtió en un imán para los curiosos, los ambiciosos y aquellos que deseaban dejar su huella en la historia. Las calles estaban llenas de comerciantes, artesanos y familias que se establecían con la esperanza de presenciar la culminación de una hazaña sin precedentes. Pero a medida que la torre se elevaba, algo comenzaba a cambiar entre los trabajadores y los líderes del proyecto. Lo que inicialmente había sido una empresa colectiva, guiada por un propósito compartido, empezaba a desmoronarse bajo el peso de la ambición personal. Los supervisores, antes humildes y enfocados en el bien común, empezaron a competir entre sí, ansiosos por recibir el reconocimiento y el prestigio que vendría con la finalización de la torre. Los murmullos entre los trabajadores ya no eran de cooperación, sino de desconfianza. ¿Quién sería el que recibiría el crédito por esta monumental obra? ¿A quién se recordaría en los libros de historia? La torre, que en sus primeras etapas había sido un símbolo de unidad, comenzó a convertirse en un foco de discordia. Los trabajadores, que antes trabajaban codo a codo, ahora se dividían en grupos, cada uno con su propio líder, cada uno reclamando que su sección de la torre era la más importante. Las discusiones se volvieron comunes, y los conflictos, que al principio eran meras diferencias de opinión, se intensificaron. En lugar de resolver los problemas como un equipo, los grupos comenzaron a actuar de manera independiente, y las decisiones que solían tomarse colectivamente se hicieron de forma unilateral. ¿Podía la torre seguir creciendo con un fundamento tan frágil? ¿Estaba la humanidad realmente preparada para un logro de tal magnitud, o estaban cavando su propia tumba? El orgullo, una vez una chispa que encendió la ambición de la construcción, se había convertido en un fuego voraz que amenazaba con consumirlo todo. A medida que la torre crecía en altura, también lo hacía la distancia entre los hombres. Lo que antes era una comunicación fluida y comprensible se volvió en palabras llenas de doble sentido, en órdenes contradictorias y en malentendidos que frenaban el avance. Algunos trabajadores comenzaron a cuestionarse si la torre era realmente la meta correcta, mientras que otros se aferraban a la idea de que el éxito estaba a su alcance si solo podían trabajar un poco más rápido. Pero, ¿realmente sabían hacia dónde se dirigían? ¿Estaban construyendo un monumento al ingenio humano o a su propia ruina? Las noches en Sinar eran testigos de reuniones secretas entre los líderes, quienes se reunían en la oscuridad para discutir la dirección del proyecto. Cada uno de ellos tenía su propia visión de lo que la torre representaba, y cada uno de ellos temía que los demás intentaran usurpar su posición de poder. Estas reuniones, que inicialmente estaban destinadas a coordinar los esfuerzos y mantener el orden, se convirtieron en campos de batalla verbales donde las palabras se lanzaban como cuchillos, y las alianzas se formaban y rompían en cuestión de minutos. El ambiente estaba cargado de tensión, y la sospecha comenzó a envenenar incluso las relaciones más fuertes. Mientras tanto, en la base de la torre, los obreros seguían trabajando, pero ahora lo hacían con un peso en el corazón. El entusiasmo inicial se había desvanecido, reemplazado por un sentimiento de inquietud. Cada día, subían más alto, pero con cada nuevo nivel, la torre parecía menos una obra de arte y más una monstruosidad que desafiaba a los cielos. Las preguntas que antes se ahogaban en la marea del progreso ahora emergían con fuerza. ¿Qué pasaría si no lograban completar la torre? ¿Y si el mismo cielo, al que intentaban alcanzar, decidiría castigarlos por su osadía? A medida que los trabajadores subían, también lo hacía su temor. Algunos comenzaron a hablar en voz baja sobre señales ominosas, nubes oscuras que se reunían sobre la torre, vientos que soplaban con fuerza cada vez mayor, y sombras que parecían moverse por sí solas en la noche. Pero estos murmullos eran rápidamente silenciados por los líderes, quienes insistían en que la torre debía completarse a toda costa. No podemos detenernos ahora, decían. Estamos tan cerca de alcanzar el cielo. Pero en el fondo, todos sabían que algo no estaba bien. El proyecto que había comenzado con tanta esperanza ahora estaba marcado por el miedo y la desesperación. La construcción continuó, pero la unidad que una vez definió a los trabajadores estaba desapareciendo rápidamente. Un día, lo que había comenzado como un simple malentendido se convirtió en un caos total. Dos grupos de obreros, encargados de construir diferentes secciones de la torre, no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo proceder con la siguiente fase de construcción. Lo que comenzó como una discusión sobre los métodos y materiales se convirtió rápidamente en una confrontación acalorada, con gritos y acusaciones volando de un lado a otro. Las palabras, que antes unían a los hombres, ahora los dividían.
¿Cómo era posible que, hablando el mismo idioma, ya no pudieran entenderse? Mientras los conflictos aumentaban, la tensión en la ciudad de Sinar era palpable. La torre, que debía ser un monumento a la unidad y la fuerza del ingenio humano, ahora se alzaba como un símbolo de su incapacidad para mantenerse unidos. Los líderes, en un intento desesperado por mantener el control, ordenaron más reuniones, más discusiones, pero todo parecía en vano. La confusión se extendía como un veneno, contaminando todo lo que tocaba. Los obreros que antes trabajaban con una sola mente ahora parecían extraños unos para otros, y la construcción se ralentizaba. Y entonces, un día, ocurrió lo impensable. En medio del caos creciente, una palabra pronunciada por un líder fue entendida de manera completamente diferente por sus subordinados. Lo que debía ser una simple instrucción para continuar con la construcción fue interpretado como una orden para detenerla. El resultado fue un desastre. Los trabajadores, confundidos y asustados, comenzaron a abandonar sus puestos, dejando herramientas y materiales esparcidos por el suelo. La torre, que se había elevado tan alto, ahora se detenía, inacabada, como una cicatriz en el paisaje de Sinar. La confusión continuó extendiéndose, y lo que había comenzado como pequeños malentendidos se convirtió en un caos total. Los líderes, que una vez hablaban con autoridad, ahora eran ignorados por los obreros que ya no podían entender sus palabras. Los diferentes idiomas que surgieron de la confusión lingüística fragmentaron a la humanidad en tribus y clanes que ya no podían trabajar juntos. Cada grupo, incapaz de comunicarse con los demás, decidió abandonar la torre y buscar un nuevo hogar lejos de Sinar. La torre, que debía ser un símbolo de la grandeza humana, se quedó atrás, inacabada, desmoronándose lentamente con el tiempo. Los sueños de inmortalidad y gloria se desvanecieron, reemplazados por un sentimiento de derrota y confusión. Y así, la humanidad se dispersó por toda la tierra, dividida no solo por el idioma, sino también por la memoria de un proyecto fallido que intentó alcanzar el cielo pero solo logró dividir a los hombres. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado en medio de un proyecto o una ambición que parecía destinado a la grandeza, solo para ver cómo se desmorona ante tus propios ojos? ¿Cuántas veces has intentado construir algo sin tener en cuenta las verdaderas motivaciones detrás de tus acciones? La historia de la Torre de Babel nos recuerda que cuando la ambición se convierte en arrogancia y la unidad en competencia, el resultado inevitable es la confusión y la caída. Mientras la construcción de la Torre de Babel continuaba, la atmósfera en Sinar se tornaba cada vez más densa. Lo que había comenzado como un ambicioso proyecto de unidad y grandeza se estaba convirtiendo en una fuente de conflicto constante. A medida que la torre se elevaba hacia los cielos, también lo hacía la presión sobre los líderes y trabajadores. Cada día que pasaba, las expectativas aumentaban y el miedo al fracaso se apoderaba de todos. ¿Cómo podían mantener el rumbo cuando cada paso adelante parecía estar acompañado de 2 pasos hacia atrás? Los primeros signos de descontento surgieron de manera sutil. Al principio, fueron solo miradas de reojo entre los líderes, cada uno sospechando que los otros estaban conspirando para obtener más crédito. Las reuniones, que antes fluían con ideas y planes concretos, ahora estaban llenas de silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. Los líderes sabían que una palabra equivocada podría desencadenar una avalancha de problemas. ¿Cómo mantener el control cuando la desconfianza se filtraba en cada conversación? ¿Podían realmente seguir adelante sin una visión compartida y unificada? La tensión comenzó a manifestarse en el trabajo diario. Los obreros, antes enfocados y motivados, ahora se sentían presionados por plazos cada vez más apretados y por las demandas crecientes de sus superiores. Las órdenes eran cada vez más confusas, y lo que antes era un flujo constante de trabajo se convirtió en una serie de interrupciones y correcciones. La fatiga y la frustración se acumulaban, y las quejas, que antes se susurraban en privado, comenzaron a salir a la luz del día. ¿Cómo podían mantener la moral alta cuando el objetivo parecía cada vez más inalcanzable? Una mañana, un pequeño grupo de obreros se negó a continuar con su parte de la construcción. No podemos seguir así, dijeron. Las condiciones son insoportables, y la torre parece crecer solo para alejarnos más del éxito. Su descontento resonó entre los otros trabajadores, quienes comenzaron a preguntarse si valía la pena continuar. La idea de detenerse, de abandonar el proyecto, se filtró lentamente en las mentes de todos. ¿Estaban construyendo algo que realmente valía la pena, o estaban persiguiendo una ilusión que solo los llevaría a la ruina?
Los líderes intentaron sofocar la rebelión con promesas de recompensas y mejores condiciones, pero las palabras ya no tenían el mismo poder que antes. La confianza se había roto, y los trabajadores no podían dejar de preguntarse si sus esfuerzos realmente serían reconocidos o si serían olvidados en cuanto la torre estuviera terminada. La incertidumbre se convirtió en un veneno que se propagó rápidamente por toda la ciudad. ¿Podrían los líderes recuperar la confianza perdida, o ya era demasiado tarde? La situación empeoró cuando un grupo de obreros comenzó a hablar abiertamente de abandonar Sinar y buscar un nuevo hogar. La torre es una trampa, decían. Nos mantiene aquí, atrapados en una carrera sin fin hacia el cielo, cuando deberíamos estar buscando nuestras propias tierras y construyendo nuestras propias vidas. Esta idea, que al principio parecía absurda, comenzó a ganar adeptos. La torre, que una vez fue vista como un símbolo de esperanza y unidad, ahora era percibida como un obstáculo, un recordatorio constante de los sueños no cumplidos y las promesas rotas. Mientras tanto, en las alturas de la torre, los líderes seguían luchando por mantener la fachada de control y confianza. Pero en su interior, sabían que la situación estaba al borde del colapso. Cada nueva discusión, cada desacuerdo sobre la dirección del proyecto, solo servía para aumentar la tensión. Y con cada día que pasaba, la presión para completar la torre se volvía más insoportable. ¿Podrían seguir ignorando las señales de advertencia o estarían obligados a enfrentar la realidad de su fracaso? El clima, que hasta entonces había sido favorable, comenzó a cambiar. Nubes oscuras se reunieron sobre Sinar y el viento soplaba con una fuerza inusitada, como si el mismo cielo estuviera preparando un juicio sobre la torre y sus constructores. Algunos trabajadores comenzaron a ver esto como una señal divina, un presagio de que lo que estaban haciendo iba en contra del orden natural. ¿Podrían continuar desafiando al cielo sin enfrentar consecuencias? ¿Estaban construyendo algo duradero o solo un monumento a su propia arrogancia? La tensión era palpable en el aire, y todos en Sinar podían sentir que algo estaba a punto de suceder. La torre, que se elevaba majestuosamente hacia el cielo, ahora proyectaba una sombra larga y amenazante sobre la ciudad. Los líderes sabían que estaban en un punto crítico, que una decisión equivocada podría desmoronar todo lo que habían construido. ¿Qué harían? ¿Seguirían adelante, desafiando el cielo, o escucharían las crecientes voces de advertencia y reconsiderarían su rumbo? La Torre de Babel seguía elevándose, desafiando las alturas y la lógica, pero en su interior, la unidad que alguna vez impulsó su construcción estaba desmoronándose. Los líderes intentaban desesperadamente mantener el control, pero la discordia se había extendido como un fuego incontrolable. Entonces, en el momento más crítico, cuando todo parecía estar al borde del colapso, una serie de eventos inexplicables comenzaron a suceder. Una mañana, al amanecer, cuando los obreros se reunieron para continuar su labor, algo extraño ocurrió. Las órdenes de los capataces, que siempre se daban con claridad, fueron recibidas con miradas confusas. Los obreros no entendían lo que se les pedía. Al principio, los líderes pensaron que era simplemente un malentendido, tal vez el cansancio acumulado había hecho mella en la capacidad de los trabajadores para concentrarse. Pero a medida que el día avanzaba, el problema se agravó. ¿Por qué, de repente, la comunicación se había vuelto tan difícil? ¿Era esto solo una coincidencia, o había algo más grande en juego? La confusión no se limitaba solo a las órdenes de trabajo. Las conversaciones cotidianas se volvieron incomprensibles. Un trabajador que pedía agua recibía ladrillos en su lugar, otro que solicitaba descanso era enviado a la parte más alta de la torre. Las palabras, que antes fluían sin problemas, ahora se enredaban en la lengua y los oídos de los hombres. Parecía como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. ¿Cómo era posible que, de la noche a la mañana, nadie pudiera entender a los demás? Los líderes, preocupados por la creciente confusión, convocaron una reunión urgente. Pero al reunirse, se dieron cuenta de que ellos mismos no eran inmunes al caos. Intentaron comunicarse entre ellos, pero sus palabras se transformaban en sonidos extraños, incomprensibles para los demás. Lo que antes había sido una torre de cooperación ahora se estaba convirtiendo en una torre de incomunicación. ¿Podría ser esto un castigo divino? ¿Habían ido demasiado lejos en su ambición, desafiando los límites que les habían sido impuestos? En medio de este caos, una figura imponente apareció entre las nubes. Era Dios, observando desde lo alto, contemplando la obra de los hombres. Con voz firme y resonante, habló, y aunque sus palabras eran claras, su mensaje llevaba un peso inmenso: he visto su obra y he visto su corazón.
Han construido esta torre no para unirse, sino para exaltarse a sí mismos por encima de mí. Han olvidado que la verdadera grandeza no está en desafiar los cielos, sino en la humildad y la obediencia. La intervención divina era innegable. Dios, en su infinita sabiduría, decidió dispersar a la humanidad. Con un solo acto, confundió sus lenguas, haciendo imposible la comunicación entre ellos. La unidad que habían disfrutado se desmoronó en un instante, y la torre, que había sido un símbolo de su poder colectivo, quedó inacabada, un monumento a la ambición desmedida y a la arrogancia humana. ¿Qué significado tenía todo su esfuerzo si no podían siquiera entenderse entre ellos? Los hombres, incapaces de comunicarse, comenzaron a alejarse unos de otros. Los grupos que compartían una lengua común se separaron, buscando nuevas tierras donde establecerse. La construcción se detuvo, y la gran ciudad de Sinar, que había sido el epicentro de la humanidad, se fragmentó en múltiples naciones, cada una con su propio idioma y cultura. Lo que había comenzado como un sueño compartido terminó en una dispersión masiva. ¿Cómo había cambiado todo tan rápidamente? ¿Qué lección debían aprender de esta experiencia? La torre, una vez majestuosa, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de los planes humanos cuando estos no están alineados con la voluntad divina. Los líderes, que antes se jactaban de su poder y visión, se encontraron solos, incapaces de comunicarse incluso con aquellos que una vez fueron sus más cercanos aliados. El orgullo que los había llevado a intentar alcanzar los cielos ahora los había condenado a la incomunicación y la separación. ¿Podrían alguna vez volver a unirse, o la división sería permanente? Dios, al dispersar a la humanidad, no solo les mostró los límites de su poder, sino que también les dio una nueva oportunidad. Aunque separados, cada grupo tenía ahora la posibilidad de reflexionar sobre sus acciones y buscar una relación más cercana con el Creador, recordando que la verdadera grandeza no está en las obras monumentales, sino en el reconocimiento de la propia humanidad y en la humildad ante Dios. ¿Sería esta la lección que aprenderían con el tiempo? La torre inacabada de Babel se erigió como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de la arrogancia humana. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso, que pretendía unificar a la humanidad bajo un objetivo común, terminó en fragmentación y dispersión. La lección que queda grabada en esta historia no es solo una advertencia contra el orgullo, sino también una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza de la grandeza y la unidad. En el corazón de la historia de Babel se encuentra la pregunta, ¿qué impulsa a la humanidad a construir grandes monumentos y a alcanzar lo aparentemente inalcanzable? La torre fue un intento de desafiar los límites impuestos por Dios, un símbolo de la creencia de que los hombres podían, a través de su propia fuerza y habilidad, alcanzar el cielo mismo. Pero en su búsqueda de grandeza, los constructores de Babel olvidaron un principio fundamental: la verdadera grandeza no reside en la altitud física que se puede alcanzar, sino en la humildad del espíritu y en la obediencia a la voluntad divina. ¿De qué sirve alcanzar grandes alturas si el corazón está lleno de vanidad y orgullo? Dios, al confundir sus lenguas, no solo interrumpió la construcción de la torre, sino que también reveló la fragilidad de los planes humanos cuando se basan en el egoísmo y la autosuficiencia. La dispersión de la humanidad fue una consecuencia directa de su incapacidad para comunicarse, un recordatorio de que la unidad verdadera no puede ser forzada a través de la ambición compartida, sino que debe basarse en valores más profundos y duraderos, como la fe, la humildad y la obediencia a Dios. ¿Es posible construir algo duradero cuando los cimientos son la soberbia y la desobediencia? El desenlace de la historia de Babel también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En nuestro mundo moderno, a menudo nos encontramos persiguiendo metas que creemos que nos traerán reconocimiento, poder o estatus. Nos dedicamos a construir nuestras propias torres de Babel, ya sea en la forma de carreras exitosas, grandes fortunas o logros personales que creemos que nos elevarán por encima de los demás. Pero la historia de Babel nos recuerda que estos esfuerzos, si están motivados por el orgullo y la vanidad, están destinados a fracasar. ¿Qué estamos construyendo en nuestras propias vidas y cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de nuestros esfuerzos? La lección final que se extrae de Babel es que la verdadera unidad y grandeza solo pueden lograrse cuando nos alineamos con los propósitos de Dios. Cuando buscamos su voluntad en lugar de la nuestra, y cuando reconocemos que nuestras habilidades y logros son dones que deben ser utilizados para su gloria, no para la nuestra, entonces podemos construir algo que perdure. La torre de Babel quedó inacabada, pero Dios nos ofrece la oportunidad de construir algo mucho más grande, una vida en comunión con Él, basada en la humildad, la obediencia y la fe. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y buscar esa comunión?
Además, la dispersión de las naciones, aunque en su momento fue vista como un castigo, también puede interpretarse como una oportunidad. Dios, al dispersar a la humanidad, les dio a los hombres la oportunidad de reflexionar y redirigir sus vidas hacia Él. Cada nación, cada cultura, tenía ahora la posibilidad de buscar a Dios de una manera única, adaptada a su propia lengua y contexto. ¿Podemos ver nuestras propias dificultades y desafíos como oportunidades para acercarnos más a Dios y redescubrir su propósito para nuestras vidas? En última instancia, la historia de la Torre de Babel nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en ladrillos y mortero, sino en la calidad de nuestras relaciones, con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La torre quedó como un monumento al fracaso humano, pero también como una lección eterna sobre la importancia de la humildad y la obediencia. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre cimientos sólidos, o estamos, al igual que los constructores de Babel, persiguiendo una grandeza vacía que nos llevará a la fragmentación y la confusión? La historia de la Torre de Babel es mucho más que un relato antiguo sobre la ambición humana, es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios deseos, miedos y errores. En un mundo donde constantemente se nos impulsa a llegar más alto, a alcanzar metas que a menudo están impulsadas por el orgullo y la necesidad de validación, Babel nos recuerda que no todo lo que se eleva hacia los cielos tiene un propósito digno. ¿Cuántas veces hemos perseguido sueños que, aunque grandiosos en apariencia, están fundamentados en la vanidad y la desconexión de lo verdaderamente importante? En Babel, la humanidad intentó construir una estructura que simbolizara su poder y unidad, pero en su búsqueda de grandeza, olvidaron el valor de la humildad, de la conexión con lo divino, y de la cooperación que no se basa en la competencia, sino en un propósito compartido que honra a Dios. La confusión de las lenguas no fue simplemente un castigo, sino una revelación de que la verdadera unidad no puede imponerse ni construirse sobre cimientos de egoísmo. Estamos, en nuestra vida diaria, construyendo torres que realmente reflejan nuestros valores más profundos, o estamos siendo arrastrados por la corriente de la ambición vacía. Esta historia nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones y a reflexionar sobre el legado que estamos dejando. La dispersión de las naciones en Babel es un recordatorio de que cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, la fragmentación y la división son inevitables. Pero también nos enseña que en la dispersión y la diferencia hay una oportunidad para redescubrir nuestra verdadera identidad, no en lo que podemos construir con nuestras manos, sino en lo que podemos construir en nuestros corazones. ¿Qué tipo de edificios estamos levantando en nuestras vidas? ¿Son estos monumentos a nuestra propia gloria o a la gloria de Dios? La reflexión final que esta historia nos deja es un llamado a la introspección y a la acción. Nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a evaluar si nuestros esfuerzos están alineados con un propósito superior o si simplemente estamos siguiendo el mismo camino que los constructores de Babel, un camino que inevitablemente conduce a la confusión y la dispersión. Es fácil perderse en la búsqueda de logros materiales y reconocimiento, pero la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la disposición a seguir la voluntad de Dios, y en la búsqueda de una unidad que trascienda las barreras del ego. El mensaje impactante que deberíamos llevarnos de Babel es que nuestros esfuerzos por construir algo grandioso deben estar guiados por principios espirituales sólidos. No se trata de cuánto podemos lograr, sino de cómo lo logramos y con qué intención. La torre quedó inacabada, pero nuestras vidas todavía tienen la oportunidad de ser construidas sobre cimientos que perduren. ¿Estamos dispuestos a derribar las torres de orgullo y egoísmo que hemos levantado en nuestro interior y a construir, en su lugar, templos de humildad, fe y obediencia a Dios? Finalmente, te invito a reflexionar, ¿qué estás construyendo en tu vida que realmente valga la pena? ¿Estás siguiendo un camino que te lleva hacia una conexión más profunda con Dios y con los demás, o estás construyendo una torre que podría derrumbarse en cualquier momento? Deja que esta historia sea un recordatorio constante de que la verdadera grandeza no se mide en alturas alcanzadas, sino en la profundidad de nuestra fe y humildad. Haz una pausa y medita, ¿qué legado estás dejando atrás? ¿Es uno que refleje una vida vivida en humildad y obediencia a Dios, o uno marcado por la búsqueda de la gloria personal? La elección es tuya, y las consecuencias de esa elección resonarán no solo en tu vida, sino en las vidas de aquellos que te rodean.